Buenos días, muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor me les dé un día hoy maravilloso, feliz, o una noche, dependiendo la hora que usted me pueda ver o oírme por este canal Vida Abundante de YouTube. Estamos dando este estudio bíblico en el libro de Tesalonicense y estábamos en la introducción de este gran libro, un libro que puede enseñarnos muchas cosas a nosotros, a ustedes y a mí, muchas cosas nos puede enseñar. Vamos a orar antes de continuar adelante. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre. Tú eres bueno y grande y para siempre tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Te lo suplicamos que nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos de uno de o el libro más grande, el más viejo de Pablo, el que él escribió primero que todos los otros libros, escribió muchísimos libros en la Biblia. Yo dije en un programa anterior que entre Pablo y Juan y Pedro escribieron 20 libros. Entonces, pues, y son 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Entonces, pues, partiendo de ahí, ellos fueron los que escribieron la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, entre esos tres hombres. Muy bien, Pablo, como decía aquella vez, escribe a la iglesia del Señor. Él era todo un evangelista, un hombre que estaba escribiendo cartas pastorales, que hay muchas cartas pastorales de las cartas de Pablo. Y Juan, que escribió a la familia, y Pedro, que escribe al gobierno de Dios. O sea que todos ellos contribuyeron a el buen funcionamiento de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Seguimos, vamos a leer dos versículos y después leeremos el otro versículo, que es el versículo 3, que vamos a llegar hasta el 3 hoy. El primero dice, Pablo y Silvano, ¿sabes qué es Sila? Ese Silvano es Sila. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El 2 dice, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hay una cosa que hay que añadir más. Es que Pablo tenía una gran lista de oración. Y cada vez que yo leo estas cartas de Pablo, me recuerda a Eliasí, mi hijo, que cuando él estaba muy pequeño, eso fue en Puerto Plata, que él yo estaba orando y claro, tenía que orar por los hermanos de la iglesia y él me acordaba. Tendría él como 3 años, por ahí, 3 años y algo. Y él me acordaba siempre, él se iba a orar conmigo. Y entonces pues yo me arrodillaba en la plataforma de la iglesia y yo entraba a la iglesia para orar y comenzaba a orar por los hermanos de la iglesia. Pero yo no tenía una lista así previamente hecha, sino que yo estaba orando así de memoria y podía ser que se me quedara alguno que yo no oraría por ellos. Y él y así pues me acordaba siempre, papá, tal hermano. Entonces yo oraba por el hermano en voz alta, porque yo oraba en voz alta, y para que él me oyera que ya estaba orando por lo que él me había dicho. Era una bendición ese niño, lo fue siempre, gracias a Dios. Muy bien. Entonces Pablo tenía una gran lista de oración. Pero aquí, en esta carta, está hablando que él está en Corinto cuando está esperando allí
porque él tuvo que salir forzosamente tuvo que salir de la ciudad de Tesalónica, ya que allí fueron a matarlo, fueron con piedra, palo y lo querían echar fuera, como le pasaba en muchas partes. Entonces él se fue desde ahí hasta Corinto. Y en Corinto él esperaba noticia de lo que le había, de lo que ellos le llevaran. Y Sila y Timoteo le llevaron las noticias de cómo estaba la iglesia, de cómo la iglesia caminaba, porque es lo que siempre espera cualquier predicador. Lo que está esperando siempre es que la iglesia avance, que la iglesia esté marchando en Dios, que la iglesia esté marchando dentro de la palabra de Dios. Pues como les decía, él tenía una gran lista de oración por sus hermanos en Cristo. El versículo 3, que es para mí el versículo clave de todo el libro, hay aquí un versículo, el versículo 3, que tiene un gran mensaje para nosotros. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Una de las cosas que cuando le di el bosquejo le decía que este libro se caracteriza por la esperanza. La esperanza en Dios nuestro Señor y en su venida, en la venida de Cristo. Alguien me dijo que por ahí habían algunos que decían que Cristo ya vino, que no necesitaba volver. Entonces yo digo, mire, la Biblia dice en 1 Corintios 15 que si uno no tiene fe en la esperanza, en la resurrección, vana es su fe. Entonces, si yo no tengo fe en que Cristo viene y que resucitó y que después de resucitar volverá otra vez, y que la Biblia lo dice, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice, entonces vana es mi fe. No vale para nada mi fe. La fe vale cuando yo sé que Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sé, eso no lo sé, ni lo puedo saber, ni está en mí para saberlo. Lo que está en mí para creerlo, para vivirlo. Y este versículo está hablando de 3 puntos. Y recuérdense que Pablo también en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 13 habla también de esas 3 cosas. Aquí está hablando de la fe, la esperanza y el amor. En este versículo 3 de este capítulo 1 de 1 Tesalonicense. Y Pablo dice allí, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, para los que dicen que no vale para nada el amor, también están equivocados, porque sí que el mayor de todos los frutos que dice la Biblia que tenemos que dar como cristianos es precisamente el amor a nuestros hermanos, primero a nuestro Dios y después a nuestros hermanos. El mundo, conforme a lo que Pablo está hablando, se compone de tripartito casi en toda su manifestación y obra. Los científicos dicen que el mundo está basado o hecho en tiempo, espacio y materia. Bueno, perfecto. Pero también dicen los científicos que el mundo está en una base de pasado, presente y futuro. Y también dicen que el mundo está hecho de largo, o sea que es así como debe ser largo, el largo del mundo, lo ancho y la altura. Son 3, todo lo que usted divide está en 3. El hombre cuando se casa, la Biblia dice que serán 2.
una sola carne. O sea, dos, pero son dos, el hombre y la mujer. Y cuando nace el hijo, 2 más 1 da 3. O sea, que el mundo está repartido, es tripartito. Aparte de que la Biblia dice, tres son los que dan el testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo. Entonces, el mundo está hecho de tres cosas, de tres productos o de tres frutos. Aquí Pablo nos está hablando de otros tres. Dice que los cristianos, después que recibe el informe de cómo están los hermanos, que están esperando al Señor, que algunos habían muerto y estaban quizá algunos desesperanzados, ya llegaremos a ese punto. Pero aquí dice que no sé, se acuerda de él, Pablo, se acuerda de ellos sin cesar en sus oraciones, pero también se acuerda por qué, por la fe de ellos, por la fe de esos hermanos, y se acuerda por el amor de esos hermanos y por la esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas son cosas vital en un cristiano. La fe, la esperanza y el amor. Son tres puntos importantes que el apóstol Pablo mantiene aquí. Entonces, este capítulo 1 nos habla, es una esperanza que tenemos nosotros los cristianos, una esperanza que nos consuela, una esperanza de amor. O sea, una esperanza inspiradora. Nos inspira. Esa esperanza nos inspira. Y no estamos como los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo no tienen esperanza de nadie. Porque todo mundo aquí falla. ¿Cuánta gente no pone su fe y su esperanza en los políticos o en el amigo o en la amiga? En fin, ¿cuánta gente hace eso? Y después tienen que estar desolucionados diciendo, pero mira, cómo ha fallado. Claro, porque el hombre siempre falla. Todo mundo. Y no porque yo me lo proponga fallar, sino porque fallo por naturaleza. Fallo porque el ser humano falla. Pero Dios jamás falla. Dios siempre cumple lo que dice y hace lo que enseña. Entonces, esta esperanza, en el capítulo 1, vamos a encontrar esa esperanza inspiradora. Eso es lo que dice el capítulo 1. Y decíamos, cuando pusimos bosquejo, lo pusimos y lo dijimos. Dijimos que teníamos nosotros en este capítulo, en este libro, en el capítulo 1 tenemos una esperanza inspiradora. En el capítulo 2 tenemos una esperanza que actúa. Y en el capítulo 3 tenemos una esperanza elevadora. En el capítulo 4 tenemos una esperanza purificadora. Entonces, en el capítulo 5 tenemos una esperanza elevadora. Nosotros tenemos esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo y en su venida. Porque nadie nos va a sacar a nosotros, a usted y a mí, que estamos en Cristo, que Cristo no va a venir. Eso jamás lo vamos a pensar. Y si Satanás nos quiere decir eso, le decimos que el Señor te reprenda, porque Cristo viene. Y como el apóstol Pablo decía, un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá. Yo no sé cuándo será que viene, pero bien, vendrá. El Señor vendrá. Todo lo que el Señor enseña en su palabra, nos enseña con el propósito de que mantengamos una esperanza de purificación y de santidad. Usted y yo tenemos que tener una santidad en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no podamos fallar un día. Yo no estoy diciendo eso.
Y mucho cuidado con usted pensar que yo estoy diciendo una cosa así, porque yo también fallo. ¿Cómo no voy a fallar? Fallamos todos. Pero el fallo nuestro es como un tropezón que damos. Usted no se tropieza todos los días con la misma piedra. Jamás lo hace. Usted, decían los viejos en la República Dominicana, mis padres y así, gente de esa, decían, los tropezones hacen levantar los pies. Y es verdad, cuando usted sabe que usted es débil con algo, usted se cuida de eso para no volver a caer en ello. Porque entonces, ¿por qué lo hace? Porque hay lo que le llamamos la santificación, la entera santificación que está en nosotros como cristianos y estamos camino a la entera santificación. Como decía Pablo, no es que hemos llegado a alcanzarlo todo, pero sino que seguimos el blanco hasta llegar a la estatura de Cristo. Eso decía el apóstol Pablo, hasta llegar a la estatura y la plenitud de Jesucristo. O sea, no estamos caminando para atrás, estamos caminando para adelante, todos los días acercándonos más y más a Dios. Cada día que pasa, nos acercamos más. Y yo testifico por mí. ¿Cuántas veces yo hacía cosas terribles, aún en la iglesia? Pero yo fui creciendo espiritualmente y dándome cuenta que aquellas cosas que hacía no podía hacerla un cristiano, que el cristiano tiene que hacer las cosas diferentes, tiene que actuar diferente, caminar diferente, mirar diferente, pensar diferente. Y ahora, gracias a Dios, yo puedo decir con libertad, delante de los que están conmigo, que soy otra persona. No es que yo no fallo, no es que yo un día no peco, no es que yo un día no hago alguna cosa mala, pero es un día, es con cuando me tropiezo. Es como decía en otros programas, que al salir de la puerta, usted cuando va a salir, usted puede tropezarse con la puerta, pero es un día que lo hace. Así pasa en el cristiano. El cristiano peca un día, el cristiano hace una cosa un día, pero no quiere decir que al otro día va a repetirlo, porque estamos confiados en el Señor. Estamos confiados en Cristo nuestro Señor y Salvador. Y como estamos confiados en Cristo, pues pensamos en Cristo, miramos a Cristo y a Él crucificado. En este capítulo o en este libro vamos a aprender muchas cosas, cómo acercarnos más a Dios, cómo vivir de frente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cómo vivir para Dios, cómo entregarnos a Dios enteramente. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que Dios me los guarde. Y recuérdense suscribirse y decirle a otros que se suscriben en esta plataforma. Estamos estudiando la palabra de Dios. Y yo creo que todo el que estudia la palabra de Dios, pues quiere. Es lo que yo pienso. Entonces, suscríbase y dígale a otros, a sus amigos, a su familia, que se suscriba a esta plataforma. Dios me los bendiga y hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.